Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. La vida es difícil de examinar porque muchas veces nos hemos preguntado en algún momento de nuestra existencia, pues, ¿qué es lo que ocurre antes de nacer? ¿Qué es lo que ocurre después de fallecer? Si existe la reencarnación, qué es el universo, qué es la nada hacia la que se expande el universo y a fin de cuentas, pues, qué es lo que estamos experimentando, ¿no? Bueno, hay muchos telespectadores que me exponen sus vivencias y ha habido uno de ellos que me ha llamado muchísimo la atención en un email que me ha mandado porque realmente estaría hablando sobre los registros acásicos, es decir, lo que ocurre antes de vivir y lo que pasa después de fallecer, como si realmente nosotros pues tuviésemos conocimiento en algún momento pues de qué ocurre en nuestra anterior vida y luego saber qué va a pasar en el siguiente nacimiento. No quiero hacer una mega intro de estas brutales que me marco, porque quiero ir directamente hacia pues lo que me ha contado este señor, que realmente me parece absolutamente fascinante. Me dice: hola Vicente, saludos desde Guadalajara, México. Yo también saludo hacia todo México y hacia todos los sitios desde donde me estéis viendo. Y me dice: hace tiempo, como 3 años, hiciste un vídeo contando de una persona que vio lo que hay antes de nacer. Un vídeo que la verdad es que me encantó realizar. Me dice: mi experiencia antes de nacer. Me llamo y me dice aquí su nombre, no lo voy a decir, ¿no? Y dice: quiero relatarte algo que me ocurrió cuando tenía 6 años de edad, ahora tengo 40 y siempre está presente ese recuerdo y nunca lo olvidaré. Era una noche y mientras conciliaba el sueño, pues entré como en un trance. Entré en algo que era extrañísimo y sentí como si se detuviera el tiempo y empecé a ver cómo en los juegos de vídeo de primera persona, estos que vas por ahí, pues como si estuvieses viendo todo con tus ojos, pues veía todo alrededor. Y bueno, pues mira Vicente, yo estaba caminando por la calle y resulta que me di cuenta de que todos me miraban. Tenía esa sensación de escopastesia y claro, yo estaba mirando ahí y estaba viendo cómo los demás me observaban. Y me di cuenta que me veían, además, porque, porque me estaba pasando algo muy fuerte. Estaba herido, estaba dañado, algo me estaba pasando en mi cuerpo. Mm, Entonces, bueno, pues mira, Vicente, yo empecé a ver en esa experiencia, empecé a mirarme, a ver qué me estaba pasando, volteo hacia mis zapatos, que eran negros, un pantalón tenía como de vestir, empecé a mirarme, eh, era un pantalón un poco así como de los 70, tenía una camisa rayada, blanca y azul, y en una mano pues es que resulta que me empecé a mirar las manos y tenía pues una pistola. Y claro, yo decía: ¿qué hago yo con una pistola? Si soy un niño. Pero yo sabía lo que era una pistola, pues tenía una de ellas. Y claro, yo ¿qué hacía yo ahí? Bueno, empecé a mirarme
y eso en una mano, pero es que con la otra mano empecé a ver que estaba oprimiéndome de forma brutal mi abdomen. Mi abdomen, mis tripas. Y mis tripas estaban sangrando. Sangrando. Y además, en ese momento empecé, no sé cómo, pero empecé a sentir dolor. Me dolía, me dolía. Y además era en mi estómago. Y enseguida, pues claro que iba a hacer ahí, es que, claro, con ese dolor, pues empecé a pedir ayuda a las demás personas que veía pasar caminando por allí. Pero mira, Vicente, es que nadie me ayudaba. Eso era muy raro, muy extraño, porque era como si yo lo intentase, pero no podía. Sabía lo que me ocurría, pero no tenía la capacidad de cambiar lo que era la realidad. Solo podía verlo. Bueno, caminé varias cuadras, varias calles, pidiendo auxilio, hasta que ya, mira, es que ya, mira, Vicente, ya no pude más, y en una esquina ya me agaché, ya no podía más, y empecé a sentarme ya en el suelo y recargando mi espalda ya como que ya no podía, porque es que ya tenía un dolor que era totalmente tremendo y brutal. Y, y ya con el dolor al rato ya supe que ya no había nada y de repente vi todo oscuro. Estaba todo oscuro. Y bueno, yo empecé a imaginarme, me empecé a imaginar pues que me estaba muriendo y efectivamente es que me estaba muriendo. Vicente, ¿qué iba a hacer? No podía cambiar la realidad, pero sabía lo que me estaba pasando. Bueno, entonces eso fue así, la oscuridad, y al recobrar la conciencia, pues estaba como en una oscuridad, una vez más, inmensa, y empecé a tener miedo, mucho miedo. Y entonces me agaché y empecé a gritar porque es que no podía respirar en esa oscuridad nueva. Empecé a gritar y a gritar y a patalear y a patalear como podía. Y empecé a sentir como agua que había, como en esa oscuridad había agua y sentí un espanto porque me estaba asfixiando, no podía respirar y de pronto escuché la voz de una mujer que empezó como a tranquilizarme, a calmarme y me decía cómo tenía que respirar, cómo tenía que ir pues haciendo las transpiraciones de la nariz y que tranquilo, que todo iba a ir bien, que no tuviera miedo, y además me lo decía con una voz muy dulce, y me decía que bueno, que transpirase, que poco a poco, que sobre todo que no me desesperase. Y bueno, pues en esa situación empecé a sentirme más tranquilito y le pregunté pues que dónde estaba. Y, y lo raro, había algo raro ahí porque de mi voz salían burbujas. Como cuando uno está en el mar y quiere hablar así, que está dentro del agua. Pues así es como yo lo sentía, como yo lo veía, y además es que también incluso me escuchaba igual que cuando uno está dentro del agua. Bueno, yo estaba ahí y la mujer, que yo la escuchaba bien, muy calmada la mujer, me sentía
que ella siempre iba a estar conmigo. Siempre. Y entonces inmediatamente, enseguida, me calmé. Y vaya, pues me sentí muy a gusto, muy a gustito, con paz, con una paz muy intensa. Y entonces en ese momento me pasó algo que fue fascinante, que fue precioso para mí. Sentí que el agua que me rodeaba era calentita, era muy cálida. Y entonces, bueno, ya podía entender un poco qué me estaba pasando. Quizá estaba yendo al cielo y el cielo era eso. Y entonces yo volví a preguntar que dónde estaba, porque, bueno, era normal. Luego, pues, tuve esa experiencia de morir. Ahora todo era oscuro. Ahora todo era, pues, con esa agua. Ahora esa agua era cálida. Ahora la podía escuchar a ella. Yo no podía hablar bien, pero ella estaba siempre conmigo. Y entonces, pues, ella me respondió, me dijo, estás en un lugar en donde vas a esperar. Vas a esperar, pero poco tiempo. ¿Y sabes para qué? Para tu nueva vida. Para una nueva vida. Vas a ser tú, pero en una nueva vida. Y yo le dije que cuál vida va a ser eso. Eh, ¿Qué vida nueva? Y entonces Vicente empezó algo todavía más raro. Empezó como un burbujeo intenso alrededor de mí. Y empecé a agitarme, a agitarme. Y entonces empecé a asustarme otra vez de nuevo. ¿Qué me estaba pasando? ¿Qué estaba ocurriendo? Y entonces, en ese momento, vi una luz. Una luz. Y entonces el agua me tapó los ojos de forma inmensa, tremenda, inmediata. Y poco a poco empecé a ver, pues, perfectamente. Empecé a observar todo de forma normal y vi a un doctor moreno que era, pues, bastante gordito, y empezaron a como a limpiarme y a secarme. Y había dos enfermeras, una de pelo largo y otra de pelo corto. Tenían uniformes, tenían batas. Y entonces me empecé a percatar, Vicente, de varios detalles. Esas enfermeras tenían guantes verdes, tenían cubrebocas blancos, y en eso pues me di cuenta de que me iban a entregar con mi madre, con mi madre, y al poquísimo tiempo se me borró todo al rato. Pero yo sabía que era mi madre, no sé por qué. Y ya más tarde, pues ya hablando con ella, le pregunté, pues, quiénes estaban en mi nacimiento. Y efectivamente, pues me comentó que era un doctor así, pues muy gordito, y dos enfermeras, una con el pelo largo y otra con el pelo corto. Eh, lo que te había mencionado. Bueno, pues esa fue la experiencia que tuve. Espero que te sirva para tus estudios. Saludos y, bueno, mucho éxito. También, bueno, pues muchísimas gracias para el telespectador que me lo ha mandado. Y todo esto es muy curioso porque estaría exponiendo el tema de la reencarnación, ¿no? De que nunca paramos de vivir y vivir y vivir en
diferentes cuerpos, pero siempre la misma alma, los registros acásicos, es decir, que en un momento dado de nuestra vida, gracias a roturas en el espacio y en el tiempo, somos capaces de darnos cuenta de anteriores vidas que hemos tenido e incluso de las próximas que vamos a tener. Y por supuesto, pues ese proceso que se produce en el cual pues nosotros dejamos esta vida y se produce pues lo que sería un proceso en el cual pues alguien se ocupa de lo que nos va a ocurrir. Quizá para algunas personas es de una manera y quizás es de otras. Siempre he visto en mis investigaciones una oscuridad, siempre he visto también en todo lo que he estudiado pues una luz antes de volver a la siguiente vida. Y lo más asombroso sería pues esa experiencia de ese agua que le rodea. Él no puede hablar, esto lo he visto en más incidentes, o no puede hablar de forma normal, pero sí puede escuchar perfectamente bueno, pues a la mujer que se está ocupando de él, ¿no? Un poco como lo que ocurre en la película de Big Fish, vamos a llamarlo así, ¿no? En la que, bueno, pues finalmente, no quiero hacer un spoiler, pero sí que se produce pues un registro acásico. Es que no quiero hacer un spoiler aquí brutal, ¿no? Pero sí se produce un registro acásico en donde pues una idealización de su vida pues sí aparece cuando se produce el fin de lo que es pues la vida normal, ¿no? Preparando la siguiente y viendo pues todo lo que le ha ocurrido y viendo pues lo que le va a pasar en la próxima y bueno pues sabiendo que la vida no acaba. Nada más, es un programa muy chiquitillo alrededor del tema de los registros acásicos, que realmente me ha interesado muchísimo por este telespectador. Me ha parecido muy curioso el tema de las burbujas, ¿no? Y siempre me ha interesado y fascinado el hecho de que siempre hay un mensaje tranquilizador al respecto del espanto que existe, ¿no? Cuando no sabes qué es lo que va a pasar con tu vida, ¿no? Y también me ha interesado muchísimo el hecho de que tú no puedas realizar nada en ese fin de tu anterior vida. Todos te están mirando, pero tú no puedes hacer nada. Realmente solo ver. Igual que en la siguiente, solo ver. No puedes hacer nada porque no son ya tus próximas vidas, pero sí puedes observar que efectivamente que tu existencia no termina. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias, os espero en el siguiente, no sin antes, pues mandar un mensaje de si podéis dar un poquitín de ayuda social a la gente que lo está pasando mal, pues si es posible que lo hagáis, pues que lo hagáis, ¿no? Con agua, con comidilla, con ropa. Eso es. Nada más, muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte.